Bienvenidos a otra entrevista del programa Tu voto, tu futuro. Soy Ernesto León y me encuentro con mi compañera Silvia Calvo. El invitado especial de hoy es el candidato a la presidencia, Juan Carlos Hidalgo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias, Ernesto, Silvia. Un placer estar acá. Un gran gusto. Emocionado de estar en esta entrevista con ustedes. Perfecto. Quería empezar preguntándote, porque vos fuiste docente muchos años en Estados Unidos. ¿Cómo es el salto de empezar, bueno, de ser docente a pasar a ser candidato a la presidencia de un país? Me imagino que es un salto súper drástico. ¿Cómo fue que usted lo vivió? Sí, bueno, lo que yo era analista. Yo trabajaba en un instituto de políticas públicas. Mi trabajo era hacer análisis político y económico sobre la realidad de América Latina. Y sí, era un trabajo en donde mi posición era más de crítica y crítica hacia los políticos eh, que de hacer política. Y es interesante porque también fui columnista de La Nación por 5 años y medio. Y durante ese lapso, muchas veces yo recibía críticas de gente diciendo, mira, es muy fácil despotricar desde un escritorio en Washington cuando yo criticaba lo que hacían los gobiernos. Y yo consideraba que esa crítica era muy injusta. Pero ahora que estoy en la política, veo que tiene cierta validez. O sea, la política es muy difícil. Es otra cosa totalmente distinta. Es más fácil verla venir que bailar con ella, como dicen. Eh, en política, una de las cosas que yo he descubierto es que las decisiones nunca son entre una decisión buena y otra mala. Si eso fuera así, sería facilísimo estar en política. En política, las decisiones casi siempre es entre una decisión mala y otra mala. Y uno tiene que escoger cuál es la menos peor, ¿verdad? Entonces, ha sido un cambio drástico, ha sido un cambio drástico. Incluso he estado varias veces de regreso en Washington y he salido a tomarme algo con mis compañeros de trabajo. Ellos me preguntan, ¿y cómo es ese salto de ser analista a ser político? Y yo les digo, es abrupto. O sea, y recuerdo que fui poco generoso y fui eh, tal vez muy injusto en los análisis que yo hacía antes, especialmente hacia figuras políticas, porque en verdad esto no es una carrera fácil. Claro. Y digamos, don Juan Carlos, ya yendo a la parte de lo que es la educación, usted propone que se impulsará una cruzada nacional en la parte de lectoescritura y en la parte de aprendizaje básico y además que se impulsará el, el uso de los fondos del FES. Entonces, digamos, ¿cómo usted negociará con las universidades públicas este cambio en la asignación de recursos para asegurar la cooperación? Ok, el tema es, hay toda una discusión constitucional. El FES no se puede recortar, el FES hay que reconocerle por lo menos el aumento en el costo de la vida. Y eso ha sido mi compromiso. Se le va a reconocer al FES lo que dicte la inflación. Entonces, si la inflación fue 1%, se aumentará el FES un 1%. Si fue 1,5, se aumentará 1,5. Sin embargo, si las condiciones del país lo permiten en materia financiera, el FES podría aumentar, pero yo sí lo que quiero es sentarme con las universidades y decirles, bueno, les podemos dar más dinero siempre y cuando inviertan más en graduar gente en carreras STEM, ¿verdad? Que necesitamos más ingenieros, necesitamos más técnicos en este país, más matemáticos, y también que inviertan una mayor proporción de ese dinero que ellos reciben en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro del país, ¿verdad? Costa Rica es de los países que menos invierten en investigación y desarrollo en América Latina, menos del 0,3% del PIB. Eh, y eso genera que entonces tengamos muy pocas patentes, que los procesos productivos, llámese en la agricultura, en toda la gama del sector productivo, no cuenten con ese apoyo de estar generando nuevas ideas, nuevos procesos que faciliten y que mejoren la productividad. Entonces yo lo que he dicho es, bueno, vamos a sentarnos a negociar el FES, si existe la capacidad de aumentarlo, con los rectores para decirles, está bien, les podemos dar más dinero siempre y cuando ustedes inviertan más en estas dos cosas, porque necesitamos hacer el país más sofisticado tecnológicamente, más productivo y más competitivo. Ok, y
haciéndole una pregunta, digamos, ¿qué medidas concretas se aplicarán para reducir esa carga burocrática en el magisterio y fortalecer ese desarrollo profesional? Eso es una muy buena pregunta y ahí el meollo del asunto con el tema de la educación. Claro. Tirarle más plata al sistema educativo sin mejorar la calidad de los docentes es desperdiciar recursos del país. Yo por eso he insistido que tiene que haber una reforma educativa, que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, para reconfigurar la carrera docente en Costa Rica. Primero, necesitamos quitarle esas cargas burocráticas y administrativas que se han venido acumulando por años en el sector de la docencia. Los maestros y profesores actualmente son psicólogos, son trabajadores sociales, tienen que andar haciendo reportes enormes, tienen que andar haciendo bingos y rifas para mantener la luz prendida en sus centros educativos. Y eso, por supuesto, que atenta contra la calidad de la educación que se está brindando. Por otra parte, no reciben capacitación y formación constante. Y por otra parte, no son evaluados. Entonces, he ahí el meollo de la reforma educativa que nosotros queremos plantear. Una reforma educativa que libere cargas, que quite cargas a los docentes, que les dé capacitación y formación constante, pero también que los evalúe. Necesitamos saber si el profesor de matemáticas sabe matemáticas, si el profesor de inglés sabe inglés. Y esta es una de las principales reformas que yo pienso mandar a la Asamblea Legislativa. Don Carlos, y es que usted en su plan menciona que va a haber muchas mejoras económicas en la parte de educación, pero no hay un porcentaje exacto en lo que se va a invertir. ¿Cuál es el porcentaje que usted piensa invertir en la educación? Mira, yo no pienso comprometerme con un número concreto. Lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar ese enfoque de que la educación se resuelve simplemente dedicándole más recursos a un sistema que está roto. Nosotros llegamos a gastar un 7,2% del PIB en educación. Nunca llegamos al 8% que demanda la Constitución. Pero cuando entramos a la OCDE, y la OCDE es un club de países desarrollados, ¿verdad? Llegamos presumiendo, mira, somos el país de la OCDE que más invierte en educación. Y la OCDE nos dijo, sí, ustedes son de los que más invierten, pero son de los que peores resultados obtienen. Entonces, yo creo que eso debe hacernos caer en cuenta de que el tema no es una cuestión simplemente de recursos. Hay que hacer una reforma educativa, como la que le estaba explicando a Silvia, que parte por hacer ese ajuste en la manera en que se maneja el personal docente en Costa Rica, quitarles trabas, quitarles cargas, darles formación y evaluar. Don Juan Carlos, entonces, según entiendo, mediante lo que usted me acaba de decir, no va a haber el 8% de dinero destinado a del Producto Interno Bruto, perdón, a educación. Es materialmente imposible cumplir esa meta. Nunca se ha cumplido, primero que todo. Nunca se ha cumplido. Y es materialmente imposible hacerlo en un gobierno sin quebrar el país. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que iremos revirtiendo los recortes que ha hecho este gobierno, que me parecen que han sido desafortunados, pero tampoco podemos asumir alegremente esa meta que de por sí nunca se ha cumplido. Entonces, ok. Ahora pasando para la parte de lo que es el sector de la salud. Digamos, su plan tiene la meta de poder reducir significativamente lo que son las listas de espera de más de 2 años, incluyendo lo que es la posibilidad de implementar un sistema de garantías explícitas en la salud y poder utilizar servicios quirúrgicos privados. Pero digamos, ¿usted cómo asegura que la tercerización de servicios se mantenga en el principio de la universalidad y también la calidad de la seguridad social para todos los costarricenses? Sí, eso es una muy buena pregunta. Aquí el tema es que tenemos que volver a poner al asegurado en el centro de la política de salud. Okay. No las instituciones, sino el asegurado. Entonces, es inaceptable que tengamos un sistema de salud en donde 8 personas todos los días mueren en listas de espera. Hoy van a morir 8 personas en listas de espera. Mañana también. Pasado mañana también. Eso es inaceptable.
Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es el sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social está colapsado. Hay que trabajar en eso. Pero también tenemos que apelar al sistema de salud privado para ver cómo hacemos para reducir esas listas de espera. Entonces, primero que todo, hay que fortalecer el primer nivel de atención, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. El primer nivel de atención son los EVAIS. Y tenemos ya en Costa Rica una experiencia en donde los EVAIS que han sido tercerizados, es decir, los que están siendo administrados por cooperativas, por universidades privadas, etcétera, tienen mejores niveles de satisfacción por parte de los usuarios, es decir, de los asegurados, a un menor costo que los EVAIS que son manejados por la propia Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, si ya tenemos un modelo exitoso aquí, ¿por qué no redoblar la apuesta por eso? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Vamos a redoblar la apuesta porque la mayor cantidad de EVAIS sean administrados por terceros, sean tercerizados. Y después usted mencionó también otro plan que queremos explorar, que es basado en un caso exitoso de Chile, que se llama el Plan Auge, que es un plan en donde a los asegurados, en este caso aquí en Costa Rica, se les determinaría ciertas, digamos, patologías, 30 patologías, 50 patologías, usando criterios técnicos, tiempos máximos de espera. Digamos, esta enfermedad no debería esperar más de 9 meses por una atención. ¿Qué pasa si la persona llega a sus 9 meses? Pues entonces el seguro le reconoce poder ir al sistema privado a verse, a atenderse, ya que el sistema público no estuvo en capacidad de resolver. Eso, por supuesto que es un plan que queremos ir implementando poco a poco. Chile empezó hace 20 años con ese plan, pero creo yo que es un plan muy necesario para reducir las listas de espera. Y le consulto, digamos, esto además daría mejoras no solo, digamos, en la reducción de listas de espera, sino también en lo que son tratamientos, lo que son como seguimientos de salud y así, porque, digamos, hay muchas personas que además que están en lista de espera, lo que son como compra de medicamentos, así, eso porque supuestamente la caja no puede brindar ahora ese servicio o porque tal vez no sé, no han conseguido ese medicamento también, eso ayudaría como a dar un mejor servicio para los costarricenses. Claro, esa es la finalidad de la propuesta, reducir las listas de espera. Las listas de espera no van a desaparecer, Claro. tenemos que ser claros. Pero va a haber una mejora. Pero va a haber una mejora. O sea, ha habido un deterioro marcado en las listas de espera en los últimos 5 años, 6 años. Y eso tenemos que revertirlo. No es aceptable que una persona muera esperando un tratamiento. Pero por eso tenemos que ampliar el foco con la manera que atacamos esto. Sí, tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene que ser la primera línea de acción, pero en caso de que la Caja Costarricense de Seguro Social no dé abasto, tenemos que estar entonces dispuestos a recurrir a un sistema privado para que la gente pueda encontrar su opción. Que sea accesible también. ¿Cómo? Y que sea accesible para los costarricenses. Sí, la cuestión es que el seguro sirva como un seguro, para eso es. De hecho, la Caja Costarricense de Seguro Social fue concebida originalmente como una caja de seguro, no era un administrador hospitalario, eso ocurrió después. Pero lo que queremos entonces es retomar esa vocación de la caja, de que sí, la caja en su sombrero de administrador de clínicas y hospitales no puede dar respuesta a los asegurados, entonces sirva como lo que es, un seguro. Perfecto. Ok, ahora cambiando a lo que es la parte de seguridad, que ha sido un tema que, bueno, actualmente en el país ha generado una gran preocupación. Digamos, su estrategia con la seguridad incluye la transformación de lo que es el Instituto sobre Drogas en una agencia de inteligencia contra el crimen organizado y lo que es la separación del Ministerio Público del Poder Judicial. ¿Usted cómo evitaría la restauración de esas entidades y además cómo digamos, temporalmente haría que la capacidad de percepción penal justo cuando se necesita que no tenga precedentes para las personas y bueno, para que no haya una afectación grande? Sí, es importantísimo estos dos cambios. Uno reconoce la naturaleza del enemigo que estamos enfrentando, que es crimen organizado, no solo el narcotráfico. El crimen organizado tiene un enorme abanico de actividades ilícitas a las cuales recurre. Contrabando, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal de bosques,
etcétera. No solo el narcotráfico es la parte más lucrativa. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado. Actualmente la inteligencia en Costa Rica es muy endeble, y para ello queremos hacer entonces esa reforma, convertir el Instituto Costarricense sobre Droga en una agencia nacional de inteligencia contra el crimen organizado, modelada en un ejemplo británico. Ellos hicieron el National Crime Agency en el 2013, que ha resultado ser muy exitosa, y por supuesto que nosotros buscaríamos la cooperación con nuestros socios británicos para hacer esta reforma. La idea de separar el Ministerio Público del Poder Judicial es tratar de eliminar esa promiscuidad que muchas veces existe entre la Fiscalía y los jueces. Actualmente tenemos un sistema en donde fiscales a veces hacen turnos siendo jueces interinos, regresan a ser fiscales, etcétera, y eso no es conveniente para el Poder Judicial. Hay que separar eso. Nosotros lo que queremos es agarrar el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, fusionarlos, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en México, en otras partes, en una sola entidad que sea el Procurador General de la República, que esté adscrito a la Asamblea Legislativa, cuya designación sea el presidente, pero que requiera 38 votos, es decir, un consenso político básicamente para ser nombrado. Y por supuesto que sea una figura que podría ser destituida también mediante un juicio político por parte de la Asamblea Legislativa, también con 38 votos. Esto lo que quiere es también dar un mayor control a un órgano que es la Fiscalía, que como todos los órganos del gobierno necesita pesos y contrapesos. Ok. Don Juan Carlos, aprovechando que estamos hablando en materia de seguridad, hay una consulta que quiero hacerle, y es que en su plan de gobierno propone la implementación de al menos 6.500 oficiales más a la fuerza pública. Aquí lo que me causa choque, digamos de alguna manera, ¿verdad?, es que actualmente esa institución enfrenta problemas de salarios bajos, mal equipo, vehículos en mal estado. Entonces, ¿cómo es que planea implementar ese aumento de personal sin que choque con los desafíos que actualmente tiene la fuerza pública? Bueno, precisamente tenemos que entender como país la naturaleza del problema que estamos enfrentando, la amenaza que estamos enfrentando. Yo considero que Costa Rica está enfrentando una amenaza existencial con el crimen organizado transnacional. Esto no es un problema policial, esto es algo en el cual nos estamos jugando el futuro del país. Si nosotros vemos qué ocurre con un país cuando es capturado por el crimen organizado, y vemos los ejemplos de México, de Colombia, el mismo Ecuador, pues bueno, no hay vuelta atrás usualmente. Nosotros todavía estamos a tiempo, pero necesitamos hacer una inversión histórica en nuestros cuerpos policiales. Es por eso que estamos planteando, sí, aumentar en 6.500 la cantidad de efectivos de la fuerza pública a 20.000 efectivos. Hay que dotarlos de equipamiento, tecnología y armamento de primera. Y para eso nosotros estamos planteando la creación de un fondo de seguridad nacional que sea un fideicomiso que nazca a partir de la venta de un activo del Estado. Estamos planteando la venta del Banco de Costa Rica para que nutra ese fondo, y a partir de los rendimientos que genere ese fondo, ahí se empiece a financiar el muy elevado gasto que hay que hacer en seguridad, porque no solo estamos hablando de fuerza pública, estamos hablando de servicio de vigilancia aérea, estamos hablando del Servicio Nacional de Guardacostas. Entonces, sí, mucha gente considera que es radical vender un activo del Estado. Yo creo que en este momento, ante la situación de seguridad que está enfrentando el país, necesitamos soluciones radicales. Qué dicha que me menciona lo del Banco de Costa Rica, porque justamente se lo tenía aquí anotadito para preguntarle. Y es que, sí, usted mismo mencionó que puede ser polémico, pero ¿cómo piensa financiarlo de manera que sea estratégico? Porque vamos a hipotecar un activo estratégico para Costa Rica que da entradas económicas, ¿verdad?, importantes. ¿Cómo piensa justificar este gran gasto para una lucha que realmente es temporal? Bueno, es que no es una lucha temporal si estamos tomando en cuenta que si una vez que el crimen organizado penetre un país, jaque mate. Se hace el control político de las instituciones, la Asamblea Legislativa, las Cortes, el Poder Ejecutivo, de las municipalidades,
Vea usted que hace poco salió una nota en el periódico La Nación sobre cómo la economía ligada al crimen organizado está desplazando actividades lícitas en muchas partes del país. Entonces también empieza a carcomer el tejido empresarial y productivo de Costa Rica. En fin, esto tiene efectos nefastos. No podemos verlo como un problema temporal. Aquí Costa Rica se está jugando su futuro. Y entonces tenemos que magnificar el problema. Si usted me dice, mira, la lucha contra el crimen organizado no es tan seria, bueno, entonces difícilmente lo voy a convencer a usted de recurrir a una medida como vender un activo del Estado. Yo sí considero que estamos ante una situación tremendamente grave, tremendamente seria, y es por eso que estamos planteando esta venta del Banco de Costa Rica. Por supuesto que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pretendemos hacer eso, pero sí requerimos los recursos para esa lucha. Yo no pienso aumentar impuestos, yo no pienso endeudar el país, pero sí estoy consciente de que el gasto que hay que hacer en materia de equipamiento, tecnología y armamento para las fuerzas policiales es enorme. Don Juan Carlos, y en caso de que esta propuesta de vender el Banco de Costa Rica no sea aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿qué plan de mitigación tiene para poder financiar la lucha? Bueno, también tenemos otras propuestas. Está el uso de la subejecución presupuestaria, no solo el Ministerio de Seguridad Pública, sino también de otros ministerios. Estamos planteando la legalización del cannabis recreativo con un impuesto especial para financiar también el Fondo de Seguridad Nacional. Y bueno, si la Asamblea Legislativa cierra la puerta de la venta del Banco de Costa Rica, veremos la posibilidad de vender otros activos o también veremos la posibilidad de recurrir a algún fideicomiso, algún crédito externo para hacerle frente a esta lucha. Ok, y digamos, también leyendo un poquito lo de su plan de gobierno, establece poder combatir lo que es el crimen organizado. Además que se plantea poder eliminar los incentivos al crimen mediante una legislación y con lo que mencionaba ahora de la comercialización del cannabis, digamos, para un uso recreativo. ¿Usted cómo garantiza que esta medida, si se implementa, no genere un aumento en los problemas de salud de los adultos y también de los jóvenes? Porque, digamos, eso ahora puede, digamos, usted lo puede comentar y se propone y se aprueba y puede hacer que también se aumenten en lo que es la venta para los jóvenes para tal vez un uso recreativo, pero que después lo pueden usar para otras cosas. Sí, tenemos que tener claro primero que el consumo de cannabis ya es legal en Costa Rica. Lo que es prohibido es la producción y la comercialización. Claro. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos una sustancia cuyo consumo es permitido, es legal, pero la comercialización y la producción se la estamos entregando al crimen organizado. Vea usted que según cálculos nuestros, el mercado ilícito de cannabis en Costa Rica llega a los 250.000 millones de colones. Es decir, le estamos dando al crimen organizado esa cantidad de plata. Lo que nosotros estamos diciendo es, vea, el consumo va a existir, sea ilegal o sea permitido, ya legal. Lo que necesitamos es quitarle al crimen organizado ese mercado enorme que actualmente está en manos de criminales y entregárselo al mercado legal, como ha ocurrido en Uruguay, como ha ocurrido en Canadá, como ha ocurrido en Alemania y como ha ocurrido en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Vamos a ver la legislación y para eso tenemos muchos puntos de comparación. La mejor legislación para lograr esa legalización. Cabe destacar que ya el mercado del cannabis medicinal ha sido legalizado en Costa Rica también. Entonces, el marco jurídico ya existe para el cannabis medicinal. A lo mejor solo hay que extenderlo para el mercado recreativo. Pero consideramos que es fundamental y un punto clave de esto es que en estos países en donde se ha legalizado, el impuesto que se le pone al cannabis ha generado muchísimos recursos al Estado, muchísimos recursos. Y es precisamente, queremos sacar de ese dinero para financiar a nuestros cuerpos policiales que necesitan plata para hacerle frente al crimen organizado. Okay. Don Juan Carlos, aprovechando que estábamos hablando de la legalización de la cannabis, se sabe que el Partido Unidad Social Cristiana es un partido más conservador, más de tradición. ¿Cómo piensa enfrentar la presión que le pueda poner incluso su mismo partido? Yo creo que los tiempos cambian y los partidos deben irse ajustando los tiempos. Y hay que reconocer que es absurdo tener un escenario en donde usted
por un lado, tiene el consumo de una sustancia que es legal, pero que la comercialización y la producción sea ilegal. Usted está generando, entonces está creando un mercado para el crimen organizado. Y no solo eso, que la policía nuestra tenga que gastar muchísimo dinero también persiguiendo e incautando cargamentos de marihuana, cuando podría ser una sustancia cuyo consumo, cuya producción y comercialización sea permitida por la ley. Yo creo que en ese sentido el Partido Unidad Social Cristiana es un partido que va evolucionando con los tiempos y yo espero que esta propuesta que yo he planteado no vaya en esa dirección y que sea una posición que sea permanente en el Partido Unidad Social Cristiana de ahora en adelante. Okay. Y ahora, digamos, pasando a la parte de lo que es la reforma institucional, digamos, una de sus propuestas menciona lo que es la separación de lo que es el Ministerio Público del Poder Judicial, adscribiendo la Procuraduría General de la República a la Asamblea Legislativa, que busca que se pueda vigilar a los vigilantes. ¿Cómo usted asegura la independencia técnica y operativa de la nueva Procuraduría? Gracias, se me trabó la lengua ahí. Para poder investigar de una forma efectiva la corrupción, especialmente aquella que pueda involucrar lo que es el poder legislativo. Bueno, ya tenemos un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa que es tremendamente independiente, que es la Contraloría General de la República. Entonces, hay un precedente de que por estar adscrito a la Asamblea Legislativa no necesariamente es un órgano que pierda independencia. De nuevo, el procurador para ser nombrado necesita el voto de 38 diputados de la Asamblea Legislativa, 2/3 partes, lo cual implica que tiene que haber un consenso político, no solo un partido político, ni dos en este escenario de fracturación parlamentaria, podrían poner un procurador. Entonces, creo yo que es una medida que viene a reforzar los pesos y contrapesos que tienen que prevalecer en toda democracia. Okay. Don Juan Carlos, ¿y usted planea reducir los controles previos de la Contraloría General? Que dicha que lo mencionó también, me encanta porque todo lo que usted menciona ya lo tengo aquí apuntado. Y esto, ¿verdad? Puede llegar a un mal uso de los fondos. ¿Cómo garantiza de que se vaya a evitar un mal uso de los fondos? Yo creo que esto es una conversación muy necesaria y no es necesariamente una idea mía. De hecho, hace aproximadamente 15 años, la Contraloría General de la República hizo unas jornadas de discusión que incluso terminó en un documento, planteando la posibilidad de pasar de un sistema de controles previos a un sistema de controles posteriores. ¿Por qué? Porque el sistema actual de controles previos tiene entrabado la función pública. Se ha vuelto sumamente engorroso y la Contraloría ha pasado a coadministrar muchas veces la función pública, tanto a nivel municipal como a nivel del Poder Ejecutivo. Y ahí viene la frustración de que las cosas no se hacen, ¿verdad? Que es una de las grandes quejas de la población. Entonces, ¿qué es el problema con esto? Que también alimenta en la narrativa, lo que hay que hacer es eliminar de todos los controles, que eso es lo que pretendía Rodrigo Chávez con la ley Jaguar, ¿verdad? Eliminar por completo los controles. No, necesitamos un ente contralor. Pero lo que estamos planteando es que para ciertos casos, para ciertos temas, se pueda pasar de un régimen de control previo a un régimen de control posterior, con fuertísimas sanciones, por supuesto, que sean disuasoras de cualquier tentación de corrupción. Pero que esto facilite la ejecución, especialmente la ejecución de obra pública, tanto a nivel municipal como a nivel ejecutivo, para que la gente pueda tener servicios de calidad, pueda tener infraestructura de calidad. Sí, estamos manteniendo controles previos para obras de gran envergadura, donde se mueven muchos millones de dólares, pero para cosas más simples, más sencillas, la idea es facilitar el ejercicio de la función pública. Don Juan Carlos, también usted dice que no va a privatizar ni el ICE
ni el AIA, pero su plan también menciona abrir participación privada. ¿No es eso, ya hablando en la práctica, una privatización parcial? No, puesto que, por ejemplo, en el 2009 abrimos el mercado de comunicaciones a la competencia y eso no implicó la privatización del ICE. Mucha gente decía que se iba a privatizar, que estábamos planteando privatizar el ICE cuando estábamos hablando de la apertura del mercado de telecomunicaciones. Pues no, se abrió y hoy ha sido una de las reformas más exitosas que tenemos en este país. Antes la gente tenía que hacer fila 8 horas para tener un teléfono celular. Hoy ya se la puede sacar en cuestión de segundos. Hoy tenemos más teléfonos celulares que gente en este país. Entonces, lo mismo queremos plantear con el tema de la electricidad. Hay que abrir el mercado de electricidad. El ICE no da abasto para generar la electricidad que este país necesita. Vea usted que de aquí al 2050, la cantidad de electricidad que se necesita para hacerle frente al aumento en la demanda proyectada es más del doble de lo que tenemos actualmente. Y el ICE no está en capacidad de producir eso. Por eso necesitamos mayor inversión privada y para eso hay que abrir el mercado eléctrico. Ok, y digamos, según la propuesta, quería también consultarle, según una de las propuestas es sobre aplicar un impuesto de retención fuente a un 5% de la renta de los prestadores de servicios digitales. Digamos, ¿cómo usted garantiza el cumplimiento de este estado efectivo de manera de la retención de los servicios directamente para los usuarios costarricenses? Sí, lo que estamos planteando es una manera de compensar la reducción en las cargas sociales que estamos planteando. Las cargas sociales en Costa Rica son de las más altas del mundo y esto tiene un impacto negativo en la empleabilidad de la gente, especialmente la gente que no pudo terminar secundaria. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminó secundaria. Y al tener usted elevadas cargas sociales, como tenemos aquí en Costa Rica, usted está dificultando que esa gente pueda conseguir empleo formal. Y es por eso tenemos una informalidad de más del 40%. Lo que nosotros estamos planteando es, de la contribución patronal, que es del 26,6%, no vamos a tocar la parte que va a la caja, no vamos a tocar la parte que va a las pensiones privadas, pero vamos a agarrar el 7,25% que va a FODESA, FIMA, SINA, INS, etcétera, y trasladarlo a que se financie con impuestos ordinarios. Sin embargo, eso le va a generar una carga al fisco, ¿verdad? Si es impuestos ordinarios, estamos pasando un gasto y necesitamos compensarlo con nuevos ingresos. Y es por eso que estamos planteando dos entradas nuevas, extraordinarias de ingresos. Y una es una retención del 5% por concepto de renta a las plataformas digitales que operan en el país, que son empresas transnacionales que están haciendo negocios en Costa Rica, pagan el IVA, los consumidores pagan el IVA por el servicio, pero estas empresas no están pagando nada por las ganancias que están haciendo, que están teniendo en Costa Rica, no están pagando renta. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, que paguen renta. Y esa es la retención del 5% que se cobraría automáticamente. Digamos que usted paga $20 por Netflix, ¿cómo se llama? A la hora de hacer ese pago, Hacienda retiene $1 de esos $20 y la empresa recibe 19 y Hacienda se queda con $1 por encima de los $2, 30 centavos que se cobran por concepto del IVA. La idea es generar una fuente de ingresos nuevamente para compensar el costo fiscal de reducir las cargas sociales. Ok. Don Juan Carlos, ¿y a qué monto asciende ese 5%? Nosotros estamos estimando $60 millones. Es lo que, basado en el cálculo de lo que se paga en el IVA, estimamos que podría ascender la entrada de recursos a Hacienda por concepto del 5%. Perfecto. Don Juan Carlos, ahora aterrizamos en temas de derechos humanos y es que su plan menciona los derechos humanos de manera muy general, nada más que evita referencias específicas a la población LGBT y a temas de salud sexual y reproductiva, y también que la población LGBT siempre ha sido una sección marginada del país.
¿por qué no aborda estos asuntos con mayor claridad y cómo garantiza la protección efectiva de este sector del país? Bueno, hay toda una sección en el Plan de Gobierno de Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables, y hay 3 menciones explícitas sobre la población LGTB. Estamos planteando la instauración de espacios a nivel local para que las personas LGTB puedan tener acceso a servicios de asesoría en salud mental para, ¿cómo se llama? Porque hay fuertes niveles de fuertes incidencias de salud mental, de problemas de salud mental en esa comunidad. Entonces, que puedan tener espacios a nivel local de acceso a recibir atención de manera gratuita. Eso es una de las propuestas que estamos planteando. La otra propuesta que estamos planteando es campañas nacionales de concientización contra la violencia en vista de la población LGTB. Entonces, sí existe una mención explícita de esa comunidad en nuestro plan de gobierno. Yo siempre he sido un firme defensor de la igualdad y los derechos de la población LGTBI. Siempre fui un defensor del matrimonio igualitario. Me alegra mucho que esa causa haya avanzado muchísimo. Hay que seguir protegiendo a esta población que en ciertos temas como salud mental es muy vulnerable, y por eso en mi plan de gobierno cuenta con esas menciones específicas que le menciono. Muchas gracias. Continúo con la última pregunta de la entrevista, y es que usted menciona fortalecer relaciones comerciales con un país como por ejemplo Israel, más que nada en el ámbito agrícola, pero se sabe que esta nación siempre ha sido acusada por la violación de los derechos humanos constantemente con el conflicto, perdón, de Israel-Palestina. ¿Cómo piensa colaborar económicamente con Israel, también entendiendo el trasfondo que hay detrás y lo que siempre ha defendido Costa Rica, que son los derechos humanos? Bueno, yo creo que Israel estaba en todo su derecho de defenderse de los ataques brutales que recibió por parte de un grupo terrorista como Hamas el 7 de octubre del 2023. Lo que ocurrió después de eso es lamentable para todos. Vean ustedes que esta guerra se terminaba en el momento que Hamas aceptara devolver a los secuestrados de ese aciago día y depusieran sus armas. Tomó 2 años para que eso ocurriera, a un gran costo humano. Yo creo que a Israel se le fue un poco la mano, efectivamente, y se generó toda una crisis humanitaria en Gaza, pero siempre estuvo Hamas en la posición de poder acabar ese conflicto y salvar la vida de miles de palestinos. Golda Meir, ex primera ministra de Israel, decía que el conflicto entre Israel y Palestina se acababa el día que los palestinos amaran a sus hijos más de lo que odian a los hijos de los israelíes. Y eso se comprobó con este conflicto. Yo creo que Costa Rica siempre ha sido un país amigo y aliado de Israel, la única democracia que existe en el Medio Oriente. Y a nivel meramente pragmático, tenemos muchísimo que ganar de este Tratado de Libre Comercio, especialmente a nivel de transferencia de tecnología y conocimiento e investigación en el sector agrícola. Así que es un Tratado de Libre Comercio que yo apoyo entusiastamente. Así como lo apoya, vale recalcar, el sector agrícola de nuestro país. Muchas gracias, don Juan Carlos. Un gran gusto. Eso sería todo. De verdad, muchas gracias por su tiempo. De verdad, aquí lo valoramos un montón. Fue muy bonito compartir con usted durante esta entrevista y bueno, Le agradecemos eso sería mucho todo. la Un oportunidad. placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrevista más de Tu Voto, Tu Futuro. Muchas gracias por verla.